El sol comenzaba a ocultarse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y morados. Era un espectáculo hermoso, pero yo no tenía cabeza para apreciarlo. Después de un largo día en la oficina, mis músculos estaban tensos y mi mente agotada. Solo quería llegar a casa, quitarme los zapatos y disfrutar de una cena ligera frente a la televisión. Así que encendí la radio, buscando alguna canción que me animara en este camino desierto, rodeado de un bosque que parecía tragarse la luz del día. Mientras conducía, noté una luz parpadeante a lo lejos. ¿Qué será eso?, pensé, inclinándome hacia el volante. La curiosidad me llevó a acelerar un poco, pero cuando estaba a punto de llegar, la luz se apagó de repente, como si hubiera sido un espejismo. Sacudí la cabeza, intentando despejar mi mente de pensamientos extraños. Quizás solo era un reflejo, murmuré para mí mismo. Sin embargo, en mi distracción, un viejo carro apareció de la nada, estacionado en el acotamiento. No pude evitarlo, y mi auto colisionó ligeramente con el suyo. Un golpe sordo resonó en el aire, y mi corazón se detuvo por un momento. ¡Maldición!, exclamé, dejando escapar un suspiro mientras aparcaba mi coche en el lado de la carretera. Salí del vehículo, sintiendo cómo el aire fresco me golpeaba el rostro. Me acerqué al carro viejo, un modelo que parecía haber visto mejores días. La pintura estaba desgastada y el capó abollado. «¿Hola? ¿Alguien está ahí?», pregunté, esperando escuchar una respuesta. Pero el silencio era abrumador. De repente, la puerta del carro se abrió con un chirrido inquietante. Un hombre de aspecto desaliñado salió, su mirada fija en mí. Tenía una expresión extraña, como si estuviera atrapado entre el miedo y la desesperación. «¿Estás bien?», le pregunté, tratando de sonar más tranquilo de lo que realmente estaba. «Sí, creo que estoy bien», respondió, su voz temblorosa. «Solo estaba esperando a alguien». «¿Esperando a alguien?», repetí, sintiendo que había algo extraño en su tono. «Esto es un lugar solitario para estar esperando a alguien. ¿No deberías estar en casa?». Él no respondió, y un escalofrío recorrió mi espalda. En ese momento, un movimiento en el asiento trasero me hizo saltar. Un segundo hombre apareció de repente, su rostro oculto por las sombras. «Súbete, rápido», ordenó, y la urgencia en su voz me hizo sentir un nudo en el estómago. «No, espera, ¿qué está pasando aquí?», pregunté, retrocediendo un paso. La tensión en el aire era palpable, como si algo oscuro estuviera acechando en las sombras. El primer hombre me miró, su expresión cambiando de miedo a una especie de resignación. «No deberías estar aquí. No deberías haber visto esto», murmuró. Sin poder evitarlo, sentí una oleada de pánico. «¿Qué demonios está sucediendo?», grité, mientras el segundo hombre se asomaba más al frente, su mirada fija en mí. En ese instante, comprendí que debía alejarme de esa situación. «Lo siento, tengo que irme», dije, dando un paso atrás hacia mi coche. «¡Espera!», gritó el primer hombre, pero ya estaba en mi auto, cerrando la puerta de un golpe. El motor rugió al encenderse y sin mirar atrás, pisé el acelerador. La adrenalina corría en mis venas y no podía sacudirme la sensación de que algo muy malo había ocurrido allí. Mientras conducía, el bosque se deslizaba a mi alrededor, pero no podía quitarme de la cabeza la imagen de esos hombres. Una inquietante sensación de que algo o alguien me estaba siguiendo comenzó a apoderarse de mí. Sin querer, miré por el retrovisor y la imagen del viejo carro permanecía grabada en mi mente. «No puede ser», murmuré, sintiendo el sudor frío formarse en mi frente. El camino se extendía ante mí, pero estaba claro que este no sería un regreso a casa fácil. Al salir de mi coche,
sentí una mezcla de nerviosismo y curiosidad. El aire fresco de la noche envolvía mis sentidos, pero la visión del viejo carro, con su pintura desgastada y sus luces parpadeantes, me incomodaba. Me acerqué despacio, tratando de entender qué había sucedido. El conductor, un hombre de aspecto sombrío, estaba sentado al volante, su mirada fija en un punto distante. No podía discernir su expresión, pero había algo en su semblante que me hizo sentir inquieto. ¿Estás bien?, pregunté, intentando romper el silencio tenso que se había instalado entre nosotros. Él giró la cabeza lentamente, como si estuviera despertando de un sueño profundo. Sus ojos, oscuros y penetrantes, me miraron fijamente. No respondió de inmediato, lo que aumentó mi incomodidad. En ese momento, noté que el interior del carro parecía desordenado, como si hubiera habido una pelea. El olor a metal y a algo más, algo que no lograba identificar, flotaba en el aire. ¿Te lastimaste?, insistí, dando un paso más cerca, pero él no se movía. Su mirada seguía fija en mí, como si me estuviera evaluando. De repente, un movimiento en el asiento trasero llamó mi atención. Antes de que pudiera reaccionar, un segundo hombre apareció, emergiendo de las sombras del vehículo. Era delgado, con el cabello despeinado y una expresión que mezclaba el miedo con la desesperación. La escena era tan surrealista que mi mente luchaba por procesarla. «¡Sal de aquí, Diego!», gritó el nuevo hombre, su voz temblorosa y llena de pánico. No comprendía lo que estaba pasando, pero el tono de su advertencia hizo que una ola de adrenalina recorriera mi cuerpo. Me dio un escalofrío. Sin pensarlo más, di un paso atrás, sintiendo cómo el instinto de supervivencia se activaba en mí. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Decidí que no quería saber más. Ese encuentro ya se había vuelto demasiado extraño y peligroso. Regresé rápidamente a mi coche, cerrando la puerta con un golpe sordo detrás de mí. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré para mí mismo mientras encendía el motor, ansioso por alejarme de esa situación. Miré por el espejo retrovisor y vi al hombre del volante, aún mirándome, como si supiera algo que yo no. Mientras avanzaba, traté de calmarme. La carretera desierta se extendía ante mí, y aunque no había testigos de lo que acababa de suceder, la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Pasaron unos segundos que se sintieron como horas. La angustia me envolvía, y mis pensamientos se enredaban. «No puede ser real», murmuré, intentando racionalizar lo que acababa de presenciar. Tenía que concentrarme. Necesitaba llegar a casa, a la seguridad de mi propia realidad. Aceleré un poco, pero la sensación de ser observado regresó en un instante. Miré por el retrovisor y, para mi horror, vi que el viejo carro seguía detrás de mí. Las luces del vehículo brillaban intensamente y mi corazón se aceleró aún más. «No, no, no», susurré, sintiendo que la paranoia empezaba a apoderarse de mí. Aumenté la velocidad, pero la imagen del hombre extraño y del segundo pasajero me seguía. Sus miradas, cargadas de un significado que no podía entender, me atormentaban. El ruido del motor resonaba en mis oídos, y la carretera parecía alargarse infinitamente. Intenté recordar la última vez que había sentido algo así, un miedo visceral que me hacía querer escapar, pero no podía. Aquella noche estaba atrapado en una pesadilla. «Cálmate, Diego», me dije, respirando hondo para intentar tranquilizarme. Pero un escalofrío recorrió mi espalda y, a pesar de mis esfuerzos, no podía sacudirme la sensación de que algo oscuro y peligroso acechaba en la oscuridad. El motor de mi auto rugía mientras aceleraba por la carretera desierta, y la adrenalina
corría por mis venas. No podía sacudirme la sensación de que el viejo carro que había chocado conmigo me seguía. Miré por el retrovisor una vez más y allí estaban las luces, brillando intensamente en la oscuridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. ¿Por qué no puedo deshacerme de esta sensación?, murmuré para mí mismo, apretando el volante con fuerza. El paisaje a mi alrededor se desdibujaba a medida que aumentaba la velocidad. Las sombras de los árboles parecían alargarse, como si quisieran atraparme con sus ramas. Solo es tu imaginación, traté de convencerme, pero cada vez que miraba hacia atrás, esas luces seguían ahí, como un recordatorio constante de lo que había sucedido. Diego, cálmate, dije en voz alta, como si hablarme a mí mismo pudiera apaciguar la tormenta que se desataba en mi mente. Sin embargo, la paranoia se apoderaba de mí. Me imaginaba que el conductor del viejo carro estaba detrás de mí, riendo de mi desesperación. Tal vez solo son dos locos en un carro viejo, pensé, pero la imagen de las miradas inquietantes de esos hombres no se desvanecía. Decidí que debía hacer algo. Si me detengo, ¿qué pasará?, pensé. Pero la idea de seguir adelante, sin rumbo, me llenaba de más miedo. No puedo pensar así. Debo encontrar una salida. Tomé un desvío a la derecha, una carretera que parecía olvidada por el tiempo. Mi auto crujió mientras giraba y aceleraba, y el sonido de las piedras golpeando el fondo metálico me hizo sentir un poco más seguro, como si estuviera escapando. Sin embargo, cada giro y cada curva solo parecían intensificar mi ansiedad. Miré por el retrovisor nuevamente y, para mi horror, el viejo carro seguía ahí, más cerca que nunca. «Maldita sea», grité, apretando los dientes. «¿Por qué no se van?». Aceleré aún más, sintiendo cómo el viento golpeaba mi rostro, pero la sensación de ser perseguido no se desvanecía. «Solo un poco más», me decía, «solo un poco más, y estaré a salvo». Pero cada mirada hacia atrás revelaba que el carro viejo estaba justo detrás de mí, como un fantasma que no podía dejar ir. «¿Qué quieren de mí?», pregunté al aire, como si las sombras pudieran responderme. «¿No entienden que solo quiero volver a casa?». De repente, vi una luz brillante a lo lejos, algo que se asemejaba a un faro. «Ahí», exclamé, sintiendo un rayo de esperanza. Si lograba llegar allí, podría obtener ayuda. Sin embargo, la luz se desvanecía a medida que me acercaba. Miré por el retrovisor una vez más, y el viejo carro estaba tan cerca que podía distinguir la forma de su conductor. Una ola de pánico me invadió. «No, no, no», grité, sintiendo que la desesperación se apoderaba de mí. «Déjame en paz». Aumenté la velocidad. El motor gritaba mientras trataba de escapar, pero el viejo carro no se detenía. «¿Por qué no se detiene?», pensé, sintiendo que mi mente comenzaba a desmoronarse. La carretera se volvió más estrecha y oscura. Las sombras de los árboles parecían acercarse, como si tuvieran vida propia. «Esto es una locura», pensé, sintiendo que la realidad se desdibujaba a mi alrededor. La luz del viejo carro parecía bailar en mi espejo, y en un momento de locura decidí mirar de nuevo. Las luces estaban tan cerca que podía ver la silueta del conductor y un escalofrío recorrió mi espalda. «No puedo seguir así», murmuré, sintiendo que cada fibra de mi ser gritaba por detenerme, pero el miedo me mantenía en movimiento. «Solo un poco más», repetí, un mantra que me daba algo de fuerza. Poco a poco, la carretera se volvió más oscura y la soledad se hizo palpable. Era como si el mundo se hubiera reducido a solo yo y ese carro viejo. «¿Qué es lo que quieren de mí?», pregunté nuevamente, pero solo el eco de mi voz me respondió. La ansiedad me devoraba, y cada segundo
se sentía como una eternidad. La adrenalina corría por mis venas mientras tomaba aquel desvío hacia un camino secundario. La carretera desierta se estrechaba, rodeada de árboles altos que parecían susurrar secretos oscuros. Intenté calmarme, decirme que estaba exagerando, pero cada vez que miraba por el retrovisor, el viejo carro seguía ahí, implacable. Su luz era como un faro en la oscuridad, una amenaza constante que no me dejaba en paz. No puede ser, murmuré para mí mismo, apretando el volante. Solo es mi imaginación. Pero el sonido del motor detrás de mí era demasiado real. Aceleré, esperando que mis esfuerzos me llevaran a un lugar seguro, un lugar donde pudiera dejar atrás esa sensación escalofriante. Sin embargo, el viejo carro parecía tener alas. Cada giro que hacía, cada vez que intentaba perderlo, el carro viejo se mantenía cerca, casi como si se alimentara de mi miedo. Mi mente corría descontrolada. ¿Qué quieren de mí? ¿Por qué me están siguiendo? Pensé en varias posibilidades, pero ninguna parecía tener sentido. No era más que un hombre común, un empleado de oficina que solo quería llegar a casa después de un largo día de trabajo. Decidí que era tiempo de enfrentarme a lo que estaba pasando. Voy a dar la vuelta y enfrentarme a ellos, me dije en voz alta, como si esas palabras pudieran darme valor. Giré el volante y me detuve en medio de la carretera, el motor de mi auto retumbando en el silencio de la noche. El viejo carro se detuvo a unos metros de mí, y el corazón me latía con fuerza en el pecho. Al principio, todo estaba en calma, pero entonces el conductor del carro viejo salió, y el aire se volvió denso. Era un hombre alto, con una mirada intensa que parecía atravesar mi alma. Me sentí expuesto, como si en cualquier momento pudiera ser devorado por la oscuridad que nos rodeaba. «Diego», dijo el hombre, acercándose lentamente, «no deberías estar aquí». «¿Quién eres?», le pregunté, mi voz temblorosa, pero intenté mantener la compostura. «¿Qué quieres de mí?». «Soy Javier», respondió, y en ese momento una ráfaga de recuerdos me golpeó. Javier, mi amigo de la infancia, el chico que solía jugar en el barrio. Pero, ¿qué hacía él aquí, después de tantos años? He estado buscando una manera de salir de esta vida. Te lo ruego, no te acerques más. ¿De qué estás hablando? La confusión me envolvía. No entiendo nada. ¿Por qué me sigues? ¿Por qué me has seguido hasta aquí? Él miró hacia atrás, como si esperara que alguien apareciera de las sombras. No puedo explicarlo todo ahora, pero hay personas detrás de mí, personas que no se detendrán ante nada. Mientras hablaba, sentí que las luces de otro carro se acercaban rápidamente. La ansiedad se apoderó de mí otra vez. «Javier, nos están siguiendo». «No, no es así», dijo, su voz temblando ahora. «Es más complicado de lo que parece. Debo irme, y tú también. Es peligroso aquí». De repente, el viejo carro, que había estado parado, comenzó a moverse de nuevo. Javier se volvió hacia mí con una mirada de desesperación. «Tienes que creerme. No estoy aquí para hacerte daño, pero no puedo quedarme. Debo irme». «Espera, ¿a dónde vas?», grité, mi instinto gritándome que debía detenerlo. Pero él ya estaba a medio camino hacia su carro. La urgencia en sus pasos era evidente. «Diego, hay cosas que no entiendes. No puedo explicarlas ahora. Solo sal de aquí». En ese momento, escuché el rugido de motores acercándose. Miré a Javier, su rostro sucio y cansado, como si hubiera estado huyendo no solo de los hombres que estaban detrás de él, sino de un pasado que no podía dejar atrás. Su mirada me decía que había mucho más en juego de lo que podía comprender. «Diego, tienes que escucharme. No hay tiempo», dijo. Su voz era un susurro urgente. «¿Qué está pasando, Javier?
¿Por qué esos hombres te persiguen?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza y la adrenalina corría por mis venas. No hay tiempo para explicaciones largas. Ellos son agentes encubiertos, pero no lo verás así. Han estado investigándome desde hace meses. Y ahora, tú estás en peligro también. ¿Yo? ¿Por qué? La incredulidad me invadió. No podía creer lo que estaba escuchando. No tengo nada que ver con lo que has hecho, Javier. Solo te estaba ayudando. No sabía que estabas metido en algo así. Lo sé, pero tu conexión conmigo te ha puesto en su radar. No hay tiempo para que te des cuenta de lo que significa. Tienes que decidir. ¿Quieres ayudarme o prefieres salvarte? Su mirada era intensa, casi desesperada. Justo cuando iba a responder, escuché el sonido de motores acercándose. Miré hacia la carretera y vi varias luces de autos acercándose rápidamente. «Javier, se acercan más», grité, sintiendo la presión aumentar. Él asintió. Su expresión se tornó feroz. «Vamos, tenemos que movernos. Tienes que confiar en mí». Sin pensarlo dos veces, me subí a su carro viejo, sintiendo que cada segundo contaba. «¿A dónde vamos?», pregunté, sintiendo que la locura de la situación se intensificaba. «Conozco un lugar, una cabaña en el bosque, donde podemos escondernos por un tiempo», respondió Javier mientras encendía el motor con un ruido ronco. Al salir del camino, el carro se sacudía en cada bache. Miré por la ventana y vi las luces de los autos de los hombres acercándose, pero no podía distinguir si eran los agentes o algo peor. «¿Cuánto tiempo crees que tenemos?», pregunté, tratando de mantener la mente centrada. «No mucho. Tienes que estar preparado para lo que venga, Diego. No puedo garantizar tu seguridad, pero si me ayudas, tal vez podamos salir de esto». Javier mantenía sus ojos en la carretera, su expresión tensa. «¿Cómo se supone que puedo ayudarte? No sé nada de este mundo. Solo soy un tipo común que regresa a casa después del trabajo», respondí, sintiendo la desesperación apoderarse de mí. «Eres más de lo que crees. Solo necesitas tomar decisiones rápidas. Si ellos no se encuentran, es probable que no haya vuelta atrás». Su voz era firme, pero yo seguía sintiendo un nudo en el estómago. De repente, escuché el sonido de un disparo resonar en la distancia. Mi corazón se detuvo. «Dios mío, están disparando», grité, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Javier aceleró, el viejo carro luchando por ganar velocidad. «No mires atrás, solo sigue hacia adelante. No podemos perder tiempo», ordenó, su voz grave resonando en mis oídos. Pero no pude evitarlo. Miré por la ventana y vi sombras moviéndose entre los árboles. Mi mente se llenó de imágenes de lo que podría pasar si nos atrapaban. «¿Qué vamos a hacer si nos alcanzan?», pregunté, la voz temblando. «Si nos atrapan, no habrá respuestas. Solo hay una opción: luchar o huir». «¿Luchar? No tengo armas, Javier. Solo tengo mis manos». La ironía de la situación me llegó en un momento de claridad. «Eso no importa. Si llegamos a la cabaña, podríamos encontrar algo. Solo tenemos que llegar allí». Las luces se acercaban más, y mi mente estaba en un torbellino. «¿Estás seguro de que podemos confiar en tu plan? ¿Y si es una trampa?», cuestioné, sintiendo que la desconfianza comenzaba a florecer. «No hay tiempo para dudas, Diego. Necesitamos actuar ahora», exigió Javier, su voz llena de urgencia. Sentí que la lealtad y el miedo competían dentro de mí. Finalmente, decidí. «Está bien, te ayudaré. Pero si esto termina mal, no me culpes». Javier sonrió, aunque su expresión era sombría. «No te arrepentirás, amigo. Vamos a salir de esto. Solo sigue mis instrucciones». Y así, en medio de la incertidumbre y el peligro, nos adentramos en la oscuridad del bosque, con la esperanza de que al final podríamos escapar de nuestro destino.
Miré hacia el camino y vi luces brillantes que cortaban la oscuridad, como si el mismo mal hubiera llegado para reclamarnos. La sensación de peligro se intensificó y supe que debía actuar rápido. «Javier, ven aquí», grité, pero era demasiado tarde. Las luces se acercaban y la figura de Javier se desvanecía en la noche. La última imagen que vi de él fue su rostro, lleno de miedo y determinación, antes de que se escurriera hacia su carro. Los motores rugían más cerca y mi corazón se detuvo. No sabía si debía quedarme o seguir a Javier, pero el instinto de supervivencia me empujaba a actuar. De repente, el viejo carro de Javier se puso en marcha y entendí que estaba a punto de ser atrapado en una red de locura y peligro. «¿Qué demonios está pasando?», murmuré, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Era una trampa, y yo estaba en el centro. El aire era espeso y cargado de tensión cuando finalmente decidí salir de mi auto. El corazón me latía con fuerza en el pecho y un sudor frío se deslizaba por mi frente. No sabía qué esperar, pero la necesidad de enfrentar a mis perseguidores superaba mi miedo. Al abrir la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda y un escalofrío me hizo dudar por un segundo. Sin embargo, la imagen de Javier, el hombre del viejo carro, apareció en mi mente y decidí avanzar. Al acercarme al vehículo, vi que Javier se había bajado y me observaba con una mezcla de sorpresa y preocupación. Su rostro había cambiado con los años. La piel más curtida y las canas comenzaban a asomarse en su cabello oscuro. Sin embargo, sus ojos seguían siendo los mismos, oscuros y llenos de una intensidad que me hizo sentir incómodo. «Diego, eres tú», dijo, su voz resonando en la quietud del bosque. «No puedo creer que estés aquí». ¿Qué ha pasado?», pregunté, tratando de mantener la calma mientras el miedo seguía apoderándose de mí. «¿Por qué estás huyendo?». Javier respiró hondo, como si las palabras que iba a pronunciar fueran más pesadas que el aire. «He estado en problemas, Diego, muy serios. Una organización criminal me está buscando», confesó, su mirada fija en el horizonte. «No estoy a salvo. Tienes que entender que esto es grave». Un nudo se formó en mi estómago. La adrenalina corría por mis venas y no sabía si debía creerle o salir corriendo. «¿Tú? ¿En problemas? No puedo creerlo. Siempre fuiste el chico bueno de la escuela», respondí, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Las cosas han cambiado. No es como antes. He estado involucrado en cosas que no puedo explicar, pero ahora ellos quieren que pague por mis errores. Tienes que ayudarme, Diego», dijo, su voz ahora más desesperada. Antes de que pudiera responder, un ruido rompió la calma. Giré la cabeza rápidamente y vi a un grupo de hombres armados acercándose por el camino. Mi corazón se detuvo. Eran al menos 5, todos con armas visibles, y la mirada en sus rostros era de determinación. «¿Quiénes son ellos?», pregunté, sintiendo que el pánico se apoderaba de mí nuevamente. «No lo sé, pero no son amigos», respondió Javier. Su expresión se tornó seria. «Tienen que estar detrás de mí. Necesitamos escondernos». En un instante, la situación se volvió caótica. Los hombres comenzaron a gritar, llamando el nombre de Javier mientras se acercaban. «Javier, sal de ahí», gritó uno de ellos con una voz que resonaba con autoridad. Las palabras me golpearon como un balde de agua fría. No podía quedarme ahí. Tenía que actuar. Miré a Javier, que parecía más asustado que nunca. «¿Qué hacemos?», le pregunté, mi voz temblando. «Vamos por aquí», dijo, señalando un sendero que se adentraba en el bosque. «No podemos quedarnos aquí». Sin pensarlo 2 veces, comencé a correr detrás de él, sintiendo que el suelo crujía bajo mis pies.
Los gritos de los hombres se hacían más cercanos y la adrenalina me empujaba a seguir adelante. Mientras corríamos, no podía evitar pensar en cómo había llegado a esta situación. Un simple regreso a casa se había convertido en una pesadilla. «¡Rápido, por aquí!», gritó Javier, desviándose hacia un arbusto denso. Nos escondimos detrás de él y el silencio se instaló por un momento. Podía escuchar mi respiración entrecortada y el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. La tensión era palpable y el miedo que antes me consumía ahora se transformaba en una profunda confusión. «¿Por qué no me dijiste nada cuando éramos niños?», le pregunté, sintiendo la necesidad de entender. «¿Por qué te metiste en esto?». Javier me miró y en sus ojos había un destello de tristeza. «No quería que te involucraras. Quería protegerte», respondió, su voz apenas un susurro. «Pero ahora parece que ambos estamos atrapados en este lío». A medida que el eco de los hombres se desvanecía en la distancia, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma. El aire estaba pesado con la tensión que se podía cortar con un cuchillo.